Con 17 años me presenté a las pruebas para acceder a un coro de ópera. Era un coro profesional que trabajaba con orquestas, directores y solistas internacionales. Yo era estudiante de piano, pero había cantado en coro toda mi vida, así que más o menos me defendía. Cantaba bien, pero no era Pavarotti. Esto me quedó clarísimo cuando llegamos al aparcamiento del lugar donde se hacían las pruebas. Como no tenía carnet de conducir, mi padre me llevó, eran a unos 90 kilómetros de casa. Al apagar el motor podíamos escuchar a gente que estaba calentando desde dentro, haciendo ejercicios de calentamiento, y nosotros teníamos el coche con las ventanas cerradas, el sitio estaba cerrado, era invierno y se les oía cantar desde dentro y era impactante. Mi padre, que nunca había estudiado música, pero sordo no era, me soltó una frase que nunca se me olvidará por lo gracioso del momento y por la verdad que encierra en sí misma. Imagino que por su cabeza pasó algo parecido a lo que pasaba por la mía, y viendo que lo más probable era que nos fuéramos para casa otros 90 kilómetros de vuelta sin llegar a pisar el recinto, me dijo: tú tranquilo, que en el Real Madrid juega Ronaldo, pero también necesita maqueleles. Yo no recuerdo cuál fue mi reacción en ese momento, pero es una frase que me recuerdo siempre que tengo alguna prueba complicada. La utilizo porque creo que hay una cierta verdad en ello, y en cierta manera gracias a eso conseguí la plaza y fue mi primer trabajo con sueldo. Ya trabajando en el coro, pues fui conociendo un poco los entresijos del mundo orquestal. Al ser pianista pues no estaba un poco en mi hábitat, y si preguntas a algún compañero, algún músico de orquesta, te podrá decir unos cuantos chistes sobre violas, sobre tubas y cantantes. Por ejemplo, con los cantantes suele pasar que se suele atribuir que no saben mucho de música, por lo menos en la parte teórica. Y es algo que descubrí que estaba asentado hasta en grandes niveles. Vino una cantante internacional, era una ópera, la primera ópera que representábamos, era una solista muy buena, pero que tenía cierta fama de no conocer en profundidad pues, la base musical. Y el director, cada vez que hacía una parada, el director de la orquesta, no decía vamos al compás 77, como hacía con los músicos. Bueno, generalmente cuando hay un parón se les dice vamos a este lado o al otro. Cuando se dirigía a la cantante siempre le decía vamos a segunda frase de la exposición, o al desarrollo, o a la parte que modula en cualquier sección. Y la cantante, claro, miraba y decía ¿qué me estás diciendo? Y siempre le tenían que ayudar un poco. Y es verdad que, bueno, pues es un ambiente un poco de competitividad o de cierto, bueno, pues no de compañerismo, pero es algo que se ve en niveles muy altos. Aunque este ejemplo es en esos niveles, es fundamental que al nivel que podamos hacer un pequeño análisis y sepamos lo que estamos tocando. Conocer la estructura hará que nuestro nivel de estudio dé un salto de calidad importante. Si estás empezando, podrías decir, vale, conocer la estructura está muy bien y dividirla, pero ¿cómo se hace? Pues vamos a verlo. El primer paso es dividir la obra en partes, como vimos en el vídeo de Divide y vencerás. Esto te permitirá dividir en secciones y en bloques que te facilitarán mucho la vida. En cuanto a la estructura, hay varias maneras de hacerlo y da igual el sistema que utilices. Lo que sí que es importante es que hagas lo que hagas sea útil. Es decir, de nada vale que te hagas un esquema en 3D a todo color y que lo imprimas y lo pegues en la pared si luego no lo vas a ver. Por otro lado, una anotación en lápiz por detrás o en un margen puede ser suficiente. A mí me ayuda mucho hacer un pequeño croquis. Yo me hago unas cajitas y cada cajita pues es una sección o alguna frase en las que voy poniendo dentro pues la tonalidad en las que empieza o en la que acaba, o alguna anotación que me sirva para saber por dónde voy. Esto lo siento súper útil cuando estoy estudiando una obra para interpretar de memoria. Podríamos poner un ejemplo como hicimos con el minueto de Bach del vídeo Divide y vencerás, que te animo a que lo veas si no lo has visto. Así que vamos a poner un ejemplo con esa obra. El minueto es una obra sencilla y corta. Tiene una página y, como vimos, estaba dividida en dos partes mediante una doble barra de repetición. Después de ir trabajándola, llegamos a que una de las mejores formas de separarla en estos niveles era dividir la obra cada 4 compases. Dependerá de tu nivel hacer fragmentos más largos o más cortos. Es cuestión de gustos, pero con esta división ya podemos trabajar. Vamos a ver el sistema de trabajo centrándonos en la primera parte. Como recordarás, a cada pequeña sección le poníamos una letra para identificarla. Pues bien, para cada sección vamos a dibujar unas pequeñas cajitas en las que pondremos las anotaciones más importantes dentro. Por ejemplo, esto. Estas serían dos versiones posibles de la misma obra. La de arriba sería el esquema hecho por un alumno intermedio avanzado, en las que se nota la armonía, las cadencias, o se hace un análisis formal más preciso. Pero no pasa nada si no sabes armonía o no sabes identificar las cadencias. Este sistema es útil en cualquier nivel. Yo lo utilizo con alumnos de cualquier nivel. En este caso, lo único que tenemos que hacer es anotar algo que nos permita recordar cada sección. Por ejemplo, la línea de abajo. Vamos a verlo con la partitura. En la línea de arriba vemos que está puesto el acorde de sol, el do y el de sol, y esto realmente es lo que hace. Primero los dos primeros compases hace el acorde de sol, en el tercero va al acorde de do y luego acaba esta pequeña sección otra vez en sol. Para los alumnos que están empezando, con saber que empieza en sol
Fíjate que la nota grave hace sol, es en clave de fa, o el acorde, el primer acorde es sol, y lo que puede notar cualquier persona es que va subiendo, va a hacer sol, la, si, do, luego vuelve al si, pero esa es en la cadencia de sol, así que para mí podría ser suficiente saber que empieza en el acorde de sol y va subiendo. Con esto puedo medio recordar cómo empezaba la primera sección. Así que es tan simple como eso, solo es escribir sol subiendo. Luego veremos alguna notación más que se puede hacer, pero con eso ya podríamos empezar a trabajar. Para los siguientes compases, pues un poco lo mismo. Vemos que empieza en la, en este caso es la menor, igual que arriba pone la menor y luego re. Aquí sabemos que empieza en la y luego va bajando. Los 8 primeros compases consisten en un acorde de sol que sube y luego un acorde que empieza en la y va bajando y llega a la nota re, pero bueno, por lo menos sé que empiezo en la y acabo bajando, acabo en re. Las siguientes 2 secciones son sencillas porque es lo mismo que tenemos al principio con una pequeña variación. En el gráfico del alumno avanzado esto se cifra como A', es una manera que se utiliza en análisis formal. A es la primera frase, prima es que tiene una pequeña variación. Es decir, la frase A tiene una pequeña variación. Eso se cifra como A', que es lo que está escrito. Los alumnos que están empezando, con saber que es, apuntarse que es igual que el principio con una pequeña variación, luego tendremos que acordarnos cuál es la variación. En este caso es la mano izquierda. Pero con eso es suficiente. Y en el siguiente segmento es lo mismo que la segunda parte, con una pequeña variación, es lo mismo, otra vez. Es como que se vuelve a repetir, solo que la mano izquierda varía un pelín. Arriba sería B'. Y ya está. Parece que es algo muy sencillo, pero es realmente muy útil. Ser capaces de esquematizar una obra en pequeños fragmentos, 8 cajas, 4 cajas, 6, depende del tamaño de la obra, te va a servir para poder memorizarla de una manera mucho más rápida y saber en qué parte estás cada momento. Deberíamos ser capaces de poder tocar esta obra solo teniendo delante las cajitas, el esquema formal. Para los que están empezando, a medida que vas avanzando, vas mejorando tus cajas, tu esquema, pero aunque no sepas nada, siempre hay cositas que se pueden añadir. En este caso, os animo a poner indicaciones de carácter o de matiz. Por ejemplo, para la primera mitad de la obra yo les recomiendo que pongan, por ejemplo, esto. Sol subiendo en la primera sección, pero la vamos a empezar en forte, pues añaden sol subiendo y ponen forte. En la segunda sección, la bajando, pero también la hacemos forte, pues ponemos forte. Puede ser diferente, ya sabéis que en el barroco pues puede haber varias interpretaciones. Por ejemplo, en la tercera, el principio variado lo vamos a empezar en piano. Podría no ser así, podrías empezarlo fuerte y hacer la segunda piano, pero bueno, si decidimos algo, lo anotamos. Y así vamos añadiendo capas en las que el alumno, si no se acuerda de algo, puede ser capaz de recuperar esa sección por recordar el matiz. O le podemos poner carácter, le podemos poner decidido o misterioso. Estas anotaciones, además de implicar un matiz, un nivel de fuerza, nos ayuda muchas veces a cambiar el ataque, a buscar algo un poco más profundo, y generalmente este tipo de indicaciones son más efectivas que simplemente el matiz. Lo importante es que seas capaz de hacer este esquema resumido, que seas capaz de pasar de esto, la partitura, dividirlo en secciones, los colores son opcionales por supuesto, a que seas capaz de pasar a esto, el esquema. Este sería el esquema total, el completo de la obra del minueto de un alumno intermedio avanzado. Probablemente el alumno avanzado hiciera a lo mejor en vez de 8 cajas solo 4, pero bueno, este podría ser perfectamente un esquema de este minueto para un alumno intermedio avanzado. Para un alumno que está empezando, podríamos hacer este. Por ejemplo, un alumno de primero o de segundo podría hacer este esquema para el minueto en sol mayor de Bach. Vamos a poner la partitura y el esquema al lado. Fíjate cómo quedaría. Cada sección tiene su cuadradito. Voy a añadir los colores de cada sección en los cuadrados para que puedas identificarlo más fácilmente. Y ya está. Un alumno es capaz de identificar cada sección con este pequeño cuadrado, y luego, claro, el trabajo que tenemos que hacer es un poquito de análisis y de ir aprendiendo las notas e ir poco a poco en la mesa viendo a qué se refiere cada una de las anotaciones, pero llega un momento en el que, recordando el pequeño esquema, eres capaz de tocar de memoria, y en una audición con los nervios no te vas a venir abajo. En principio, este es el sistema, es algo sencillo y no hay por qué hacerlo ahora porque yo te lo haya comentado y digas, pues voy a hacerlo porque me lo dice y será algo que es útil. Tienes que conseguir hacer algo que sea útil para ti. Y aprenderse todas las notas de una obra es algo que requiere de un tiempo, pero si eres capaz de ir moviendo esas notas a cajas más grandes, conseguirás ir cada vez más rápido. Hagas lo que hagas, tiene que ser algo que realmente sea útil para ti. Si no, olvídate de esto y sigue con tu sistema. Si te funciona mejor, sigue con la misma manera que estabas haciendo antes. A mí me ha ayudado especialmente a aprenderme de memoria las obras de Bach, las suites o obras largas. Y ya sabéis que las obras de Bach pues
tienen muchos cambios armónicos, no es tan sencillo de recordar como una sonata de Mozart, donde hay una melodía acompañada generalmente y la armonía es mucho más clara y los cambios armónicos son mucho más lentos. En ese caso en concreto, en el barroco, lo considero de especial utilidad y es verdad que es un poco más difícil, pero ya digo, es un trabajo que merece la pena. Busca tu forma, puedes utilizar la mía, puedes hacerlo igual que yo, hacerte un pequeño croquis. Últimamente estoy utilizando el Excel, también lo hago con Excel y marco cosas diferentes, aunque con una idea un poco más orientada hacia la composición. Da igual el sistema que utilices, siempre que te sirva de algo. Dibuja tu pequeño mapa que te permite saber por dónde vas en cada momento de la obra. ¿Qué información puedes dar? Dependerá de tus conocimientos. Si no sabes armonía o te cuesta hacer el análisis de tus obras, no te preocupes. Empieza por el nivel mínimo que tú puedas ver. Ve trabajando con eso e intenta ir aprendiendo poco a poco. Si no reconoces nada, pues puedes ir poniéndole nombres a las partes que te permitan reconocerlo a ti. Por ejemplo, si ves una sección que tiene escalas, pues puedes poner la palabra escalas dentro del huequito para que te sirva como referencia. Quizás nunca te haga falta tener un conocimiento de armonía o de análisis profundo. Aprende hasta donde te sea útil y práctico. Después de todo, en el mundo hay Ronaldos, pero también necesita maqueleres.